Evaluación de alternativas de financiamiento con deudas. Las alternativas de financiamiento con deudas se diferencian por elementos estrictamente cuantitativos como el plazo total, la secuencia de pago del principal, la tasa de costo y el momento de pago de los servicios de intereses. Y por elementos tales como las garantías y los pactos de resguardo, que tienen manifestaciones cuantificables pero también aspectos cualitativos que deben evaluarse. Presentamos entonces las 5 formas básicas para el pago de una deuda. En primer lugar, el sistema alemán, con pagos iguales de capital y de interés sobre saldo deudado. Luego el sistema francés, con pagos iguales por período. Luego un sistema con pagos iguales de capital inicial con interés acumulado sobre cuota. En cuarto lugar, un pago periódico de interés y todo el capital al final, como ocurre habitualmente con muchos bonos. Y finalmente, un pago de capital e interés acumulado al final, como ocurre también en algunos casos con algunos bonos. La tasa de costo se calcula sobre saldos de capital adeudado. En el costo influye la tasa de interés estipulada y la diferencia que pueda existir entre la base de cálculo del interés y el importe recibido inicialmente. Por ejemplo, podrían existir gastos iniciales de contratación. En el caso de los bonos, el importe que se recibe inicialmente también puede estar afectado por diferencias entre la tasa de interés estipulada y la tasa de interés de mercado. Los bonos pueden colocarse por un importe mayor o menor que el capital nominal, es decir, sobre la par o debajo de la par, si la tasa de interés que se estipula es más alta o más baja que la tasa de rendimiento requerida por los inversores. 5 formas para el pago de una deuda. En primer lugar, el sistema alemán tiene la característica de tener una cuota de amortización igual para cada periodo y los intereses se calculan sobre el saldo anterior, con lo cual cada año vamos a estar amortizando la misma cantidad de dinero. Sin embargo, la cuota va a ser cada vez menor porque cada vez estamos amortizando un saldo menor. Gráficamente lo podríamos representar de esta manera, donde nosotros lo que tenemos es una amortización de capital igual en cada periodo y un saldo de interés que cada vez es menor año tras año. La diferencia principal del sistema francés respecto del alemán es que la cuota es igual de periodo a periodo. Recordemos que en el sistema alemán la amortización era igual de periodo a periodo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una cuota de amortización que se va a ir incrementando periodo a periodo porque vamos a ir cancelando el saldo de deuda y los intereses se van a determinar por diferencia entre el valor de la cuota y la amortización correspondiente al periodo. Gráficamente lo podemos representar como sigue. Tenemos una cuota que es igual para cada uno de los periodos, una amortización de capital que se va incrementando de periodo a periodo y un interés que se va reduciendo para cada uno de esos periodos. Luego tenemos el sistema de pagos iguales de capital con interés acumulado sobre cuota. En este sistema lo que se hace es pagar una parte del interés que se va a calcular a través de esta fórmula y a través de esto lo que se hace es diferir una parte del interés generado periodo a periodo a un periodo futuro. Entonces cada vez vamos a estar pagando más intereses y al igual que en el sistema alemán vamos a estar pagando una cuota de capital igual periodo a periodo. Gráficamente sería algo como esto. Cada año vamos pagando la misma cuota de capital, pero el interés se va incrementando con el tiempo. Después tenemos el sistema de pago periódico de interés y todo el capital al final, donde lo que hacemos es pagar año tras año solo el interés y al final de todo el periodo pagamos capital e interés. Quiere decir que el saldo de deuda se cancela al final. Esto es muy común en los bonos de deuda de los gobiernos. Gráficamente lo podemos representar como sigue. Año tras año se paga el interés y al final de todo el periodo se paga el saldo de capital.
Finalmente tenemos el sistema donde se realiza el pago de interés y del capital acumulado al final, es decir que en ninguno de los periodos pagamos nada y al final se paga tanto capital como el interés acumulado. Gráficamente lo podemos representar de esta manera: ningún pago durante ninguno de estos periodos y al final se paga todo el capital y todo el interés. Hacemos notar que para las tres primeras formas de pago de una deuda utilizamos una tasa del 9% y para la forma 4 una tasa del 10% y para la 5 una del 11%. Es muy común que cuando los pagos se difieren tanto en el tiempo, la tasa que se requiera o que el acreedor pida para ese crédito sea cada vez mayor. Y esto es porque estamos difiriendo en el tiempo el pago de una deuda. Hecha esa salvedad, podemos decir que si colocamos el valor de la cuota anual para cada una de las formas y a eso lo actualizamos con la tasa del crédito, nos va a dar como resultado el mismo valor del crédito original, es decir, estos 10.000 pesos. Ahora bien, si la tasa de interés aumenta en 2 puntos porcentuales, lo que nos vamos a encontrar es que en el primer caso el valor del bono o de la deuda va a ser mayor que en el resto de los casos, sobre todo en estos dos últimos casos donde el valor es mucho menor porque estamos difiriendo más en el tiempo el total de la deuda. Como conclusión podríamos decir que mientras mayor es el plazo de evolución efectiva, más sensible es el valor de la deuda a los cambios en la tasa de interés de mercado. Este plazo medio de vencimiento es lo que llamaremos la duración de un bono o de una deuda. Duración de una deuda o de un bono. Para evaluar las alternativas de deuda no es suficiente comparar la tasa de costo, ya que el flujo de fondos de cada alternativa tiene una estructura distinta. En la forma 1, la deuda comienza a devolverse desde el primer año, mientras que en la forma 4 no existe devolución del principal hasta el vencimiento final. Esta alternativa implica que la empresa mantiene durante más tiempo los fondos tomados en préstamo y en ese tiempo el costo es el que se ha calculado. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la duración o duration de la deuda. Así podemos determinar entonces la duración del sistema 1 o el sistema alemán, que nos da 2,69 años, la del sistema 2, que nos da 2,83, la del sistema 3, que nos da 3 años, la del sistema 4, que nos da 4,17 años, y la del sistema 5, que nos da 5 años, porque recién pagamos el total de la deuda al final. Volviendo para atrás, podemos ver que un bono con mayor duración es mucho más sensible a los cambios de la tasa de mercado. Es decir, un incremento porcentual de 2 puntos para la tasa de mercado va a implicar una caída mucho más grande del valor de este bono pagadero con la forma número 5 que si habláramos de un bono pagadero de la forma número 1. Finalmente, la tasa de interés que debe pagar una empresa por sus deudas depende de la tasa básica del mercado, que es la tasa sin riesgo de devolución, la duración de la deuda y el riesgo de incumplimiento propio de esa empresa. Para terminar, esperamos que este video haya sido de utilidad y para ampliar lo visto sugerimos estudiar el tema número 5 de la guía de clases.